Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Disculpen la demora, estamos demorados unos minutitos nada más para empezar esta charla de concientización, ¿no? Y de una problemática que se atraviesa en el día a día, de acuerdo a la dinámica que se trabaja en el país, en el mundo, es sobre delitos informáticos. Tenemos que estar muy asesorados respecto de esta materia para no ser víctima de este flagelo que nos golpea y que sin querer muchas veces tenemos consecuencias que con muchísima dificultad. Por ejemplo, yo puedo hablar de este tema que me acaban de llamar la semana pasada, no, la anterior, me llamaron del Banco Itaú diciéndome que tenía gastos en el exterior, que se sorprendían porque no había avisado por un viaje al exterior, y realmente hoy hay una liquidación de la tarjeta de crédito de este banco, que realmente con un consumo que no tiene absolutamente nada que ver con gastos que yo fui desarrollando, ¿no? Nada que ver absolutamente. Para lo cual hoy contamos con la presencia de alguien especialista en la materia, un colega nuestro que sabe muchísimo y que está preparado para poder instruirnos y para capacitarnos, para que no seamos víctimas de esta problemática. Y que podamos afrontarla desde otro lugar y ver cuál es el proceder que debemos tener en determinadas circunstancias, tanto en operaciones comerciales, bancarias o en la vida cotidiana. Hoy tenemos a Diego Migliorisi, a quien le damos la bienvenida. La verdad que para mí es un orgullo, un honor que él nos acompañe en esta primer charla que vamos a llevar en este ciclo, en este nuevo periodo de conducción, que es necesario para ayudar al matriculado desde otro lugar y con problemática que nosotros, es cierto, también cuando cerramos operaciones operaciones de venta o alquiler, también podemos ser víctimas de este tipo de hechos delictivos. Así que bueno, bienvenido Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos gustaría escuchar bastante para estar bien asesorados y no caernos en ninguna trampa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer visitar aquí el colegio y para hablar de una temática que sin duda está creciendo y a pasos agigantados. Nosotros desde la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen recorremos todo el país dando charlas de capacitación y asistencia a las diferentes víctimas de los delitos configurables a través de Internet, que hoy tenemos que analizar que más de la mitad del articulado del Código Penal puede configurarse a través de medios informáticos. La pandemia el año pasado, esa cuarentena tan extensa, ha sido un punto de inflexión donde los delitos de esta tipología, de esta modalidad, crecieron más del 200%, fundamentalmente delitos con objetivos económicos, que ahora los vamos a desarrollar brevemente, como puede ser el fraude, la extorsión y el robo de datos. Hoy el dato es un material muy preciado por los ciberdelincuentes, porque a partir de allí pueden realizar otros hechos delictivos muy redituables para ellos. Pero en este universo paralelo que nosotros llamamos ciberespacio, que lo vemos como una ventana al mundo. Internet es una de las invenciones más importantes de los últimos tiempos, porque bueno, potencia libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de acceso a la información, pero también tiene estas aristas negativas donde los delincuentes, las organizaciones criminales van ingresando cada vez en forma más sofisticada para aprovecharse de esa dinámica donde la sociedad en su conjunto cada vez está más relacionada con las altas tecnologías. Hoy, para hacer un trámite en un banco, pedir un turno, cuestiones menores, ya uno tiene que estar relacionado con la tecnología y más aún en estos tiempos donde la referencia de las empresas, las personas, los profesionales, tiene mucho que ver con lo que llamamos reputación online o identidad digital. Hoy la mayoría de las personas cuando quiere tomar referencias de alguna compañía, de algún profesional, se fija qué le responde uno de los principales buscadores de Occidente, que es Google, y allí vamos a tener los primeros enlaces, el resultado que nos da el buscador,
una pequeña primera impresión de cuál es la identidad online de las personas que son buscadas, ¿no? Tanto empresas como profesionales como personas comunes. Y la construcción de la identidad online yo creo que es fundamental. En estos tiempos donde la referencia comienza en forma viral, en forma tan rápida, con una simple búsqueda de segundos, tenemos que poner, nuestra recomendación siempre es poner énfasis en eso, en esa construcción de la identidad digital. Eso se hace a través de ir ocupando espacios en lo que es redes sociales, en lo que es portales o páginas propias, ir subiendo información, porque hay otro de los temas que también es complejo. Quien no ocupa los espacios en redes sociales puede ser ocupado por delincuentes o por gente que quiera aprovecharse de ello. Eso es lo que se llama usurpación de identidad digital, que lamentablemente en Argentina no es delito, junto con el hostigamiento digital o el ciberbullying y la publicación ilegítima de imágenes, no son delitos en Argentina. Recién en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 2018, nosotros participamos de la modificación del Código Contravencional, que se incorporó solamente en la Ciudad de Buenos Aires como una contravención estas tres figuras. Por lo tanto, en el resto del país, quien es víctima de usurpación de identidad o de hostigamiento no tiene ni siquiera una sanción penal o contravencional. Para no ser víctima de eso, lo recomendable es ir construyendo, como les decía, esa identidad digital con mucha precaución, porque hay un fenómeno en Internet que es tajante. Todo lo que subimos a Internet en forma voluntaria o por terceros, no importa la intención, es técnicamente imposible de eliminarse. Hoy esa información puede tener acceso miles de personas, la pueden descargar, la pueden volver a subir. Hay páginas que se llaman páginas mirror que están todo el tiempo copiando la información que nosotros vamos subiendo para después utilizarla o tener meramente de resguardo. Y por eso, cuando se construye esta identidad digital, cuando vamos a subir un posteo, inclusive no solamente en las redes abiertas, sino en los servicios de mensajería, cualquier persona puede guardar esa información, volver a subirla, utilizarla. Por eso, en estos tiempos de esta tercera etapa de la revolución informática, donde la información fluye, nosotros recomendamos siempre tener muy presente qué información vamos a subir. Aunque terceros pueden subirla, aunque terceros pueden dar sus opiniones, pueden tener intenciones maliciosas, y contra eso mucho no podemos hacer, porque ya la información que se sube a la web, nosotros perdemos el control. Ya depende del ciberespacio directamente, depende de un ciberespacio que no tiene fronteras. Acá hay una cuestión netamente jurisdiccional, donde nosotros podemos observar que lo que subimos aquí en Argentina, en cuestión de segundos, da la vuelta al mundo varias veces. Y existen, en muchos casos, gente que intenta tratar de combatir este tipo de situaciones, porque para tratar de eliminar o bloquear este tipo de contenidos, en muchos casos contenidos maliciosos, no cuestiones personales, sino maliciosos, y es muy difícil. Las dictaduras también y los autoritarismos también intentan eliminar contenidos, porque bueno, Internet es un gran dolor de cabeza para los dictadores y autoritarios, y con todo el dinero, con toda la tecnología no han podido. No pudieron en Corea del Norte, no pueden en China, no pueden en países que realmente se dedican con mucha fuerza a tratar de coartar libertades. Pero en el sistema jurídico argentino y democrático que tienen los países, bueno, salvo Venezuela, de Latinoamérica, existen alternativas técnico-jurídicas para tratar de que los enlaces maliciosos no lleguen a la población. Y yo digo que es prácticamente como querer tapar el sol con la mano. Tenemos la alternativa, a través de una demanda, solicitar la desindexación del contenido. Se le ordena a los buscadores desindexar el contenido. Ese contenido se desindexa localmente. Entonces, cuando alguien busca
información sobre una persona, si el buscador que tiene jurisdicción y sede en otro país acepta esa solicitud de la justicia, va a desindexar ese contenido en forma inmediata. Entonces, cuando nosotros busquemos ese resultado, no lo vamos a encontrar. La otra alternativa que tienen técnicos jurídicamente es el bloqueo de las URL. Fundamentalmente esto se da en las dictaduras o los autoritarismos, cuando los buscadores, que son muy propensos a defender la libertad de expresión, le dicen, no, nosotros ese enlace no lo vamos a desindexar porque contribuye a la libertad de expresión. Entonces, esos regímenes lo que hacen es bloquear, ordenarle a los servidores, a los proveedores de Internet que bloqueen ese link. Va a aparecer en el resultado de búsqueda, pero cuando hacemos clic en ese enlace, va a aparecer página bloqueada. Y la tercera alternativa, si el enlace o la información está hosteada, está alojada en una página local, en un hosting local, es la eliminación directa del contenido. Pero bueno, esto sirve para tener en cuenta la reputación online positiva como negativa. Por lo tanto, afecta a ambos espectros. Pero es como tapar el sol con la mano, porque mientras dura todo el proceso se pueden generar miles de links con la misma información y esa es la dinámica de Internet. Por eso, uno de los grandes desafíos del derecho actual, de los medios de comunicación, de las instituciones, es trabajar en contra de los enlaces maliciosos, tergiversados, noticias falsas, porque la gente consume información, la gente cada día tiene más información, hoy se multiplica por 30 la información que antes por ahí demoraba años en generarse. Y realmente en muchos casos se confunde, creen cierta información falsa, y bueno, los profesionales tienen un gran trabajo por delante, porque hay que refutar ideas, propuestas, opiniones que fluyen en el ciberespacio. Y bueno, eso es lo que hace cada vez más importante la tarea del profesional, porque viene un cliente y va a decir, bueno, yo vi en este lugar esta opinión, aquel en tal página, en tal blog, decían una opinión determinada o categórica sobre un tema, y bueno, es la tarea del profesional salir a refutar y explicar por qué esa información no es correcta, no tiene fundamentos o no tiene los avales suficientes. Por eso, trabajar contra las noticias falsas, contra las noticias tergiversadas es muy importante y es parte de los grandes desafíos que tenemos en este momento. Por eso también recomendamos ir a sitios oficiales, ir a portales que realmente estén validados para no confundir, no consumir información que después, lamentablemente, va a terminar perjudicando a la misma persona que consume esa información. Este es el proceso, esta es la situación en la que estamos en este momento. La dinámica va a seguir, porque esto no tiene retroceso. Cada vez la sociedad va a ir dependiendo más de la tecnología y es un aliado estratégico si es bien utilizado, ¿no? Pero en el 2020, como les decía, ese punto de inflexión, nosotros notamos en muchos delitos que más del 200% han crecido fundamentalmente los primeros 5 meses de 2020, después se fueron potenciando. Y si los repasamos brevemente, estas 3 conductas en realidad son conductas dolosas, contravención en la ciudad y bueno, una asignatura pendiente para el Parlamento que las transforme, las incorpora al Código Penal, que es el hostigamiento digital, la usurpación de identidad y la publicación ilegítima de imágenes, la mal llamada pornovenganza, que daña a muchísima gente, y lo que genera el hostigamiento también es un daño irreparable. Nosotros en la asociación tenemos un equipo de psicología que acompaña a las víctimas y analiza el daño que genera estos tipos, estas conductas dolosas, y realmente en muchos casos queda una marca para siempre, y hoy lo importante es que la legislación acompañe y proteja a la víctima. Pero después tenemos incitación a la violencia, la usurpación de títulos y honores en forma digital, ha crecido también exponencialmente. Después del ejercicio ilegal de la medicina, durante la pandemia también ha habido muchísimos casos. Las calumnias, injurias, los scratches, hoy son todos delitos que están tipificados. Se denuncia muy poco,
pero en Argentina tenemos realmente excelentes profesionales que se dedican a investigar en la justicia, en la fiscalía, si pueden llegar a buen puerto esas investigaciones, pero para eso hay que denunciar. Y lo que ha sido pero exponencial es el crecimiento de los delitos con fines económicos. El robo de datos a través de todas las modalidades. La modalidad más conocida es el phishing, hoy es muy sofisticada, porque tenemos ya redes criminales, pero de lleno trabajando en Internet, y pueden estar en cualquier parte del mundo. No quiere decir que ataquen solamente desde Argentina. Hay bandas locales, pero pueden estar trianguladas con otros países. El objetivo netamente es el económico. El phishing es el famoso correo trampa que trata de engañar al que recibe el correo, al que recibe un WhatsApp, para que valide sus datos. Ya prácticamente es idéntica el diseño gráfico de las páginas de los bancos, de las páginas de las tarjetas, de las redes sociales. Y bueno, mucha gente, lamentablemente, que no tiene no está preparada, no tiene por qué, porque esto fue muy rápido, ha crecido muy rápido, fue un aluvión. Se han enviado millones de ataques, fundamentalmente en Argentina, y CAI brinda voluntariamente esa información y después la utilizan o para extorsionar, le cambian las claves, le roban información y después le piden dinero para no difundirla, o para transferirse, vaciarles las cuentas. Hubo muchísimos casos durante el 2020 que existían los créditos automáticos. Cuando entraban directamente a la cuenta de la víctima, si no tenía dinero le pedían un crédito y después se lo transferían a lo que se llama alquila cuentas. Gente que tiene cuentas en Argentina con muy poco uso, gente que por ahí no sabe para qué la va a utilizar, le alquilan la cuenta, reciben ese dinero, le vacían la otra cuenta y se termina configurando la estafa, triangulando, y cuando le llega a la persona un requerimiento judicial no tiene ni idea para qué utilizaron esa cuenta. Bueno, modalidades podemos estar hablando toda la tarde porque cambian todo el tiempo. Hoy está dando vueltas una estafa del correo argentino, otra de validación de hosting. Bueno, el delincuente tiene esa facultad porque, como les decía, puede atacar desde cualquier parte del mundo, puede tener esa pata local, pero hay tres fenómenos. La información la recibe casi voluntariamente porque engaña a la víctima y se prepara para eso. El método lo hace en gran escala, entonces ataca a mucha gente, a muchas personas a la vez, y la recaudación es muy rápida, y después el esclarecimiento de los casos, el nivel de denuncias es bajísimo. Es la panacea para el delincuente, por eso nosotros siempre recomendamos estos delitos con fines económicos, pueden prevenirse con en muchísimos casos, no en todos, pero con un buen antivirus, escaneando los archivos que mandan, fundamentalmente no confiando en enlaces que piden validar, porque también tenemos el otro problema, te mandan un link y puede ser una página que te descarga un archivo malicioso y te encripta la computadora, es el famoso ransomware, que después te van a pedir dinero para desencriptar la computadora. Pero realmente te pueden descargar correos espías. Cuando uno entra a un enlace que no pidió, no lo escanea y confía ciegamente en esa información, ya el problema comienza a suceder. Por eso es lo que llamamos delitos que pueden prevenirse. Una amenaza, una difamación no puede prevenirse porque depende de un tercero. Después, bueno, la información que recaudan a través del phishing la pueden hacer directamente las mismas bandas, la pueden vender en el mercado negro y otras bandas se utilizarán para hacer otro tipo de delitos. Pero bueno, hoy ya están de lleno en Internet y la prevención es la mejor arma que tenemos. Por eso hay que estar siempre a la vanguardia y, bueno, la desconfianza en lo que llega de afuera tiene que ser uno de los parámetros fundamentales. Y, bueno, fuera de eso, creció el grooming. El grooming es uno de los delitos más graves porque
afecta a los niños, son delincuentes que se toman su tiempo para ganarse la confianza del niño y después lograr que el niño por ahí le envíe alguna imagen, algún video, alguna situación comprometida que lo utiliza para después extorsionar. Ya pasa del grooming a la extorsión y si el encuentro, la figura del grooming es invitar a un encuentro sexual fuera de internet. Cuando eso se concreta, lamentablemente los delitos pueden ser muchísimo más graves. Nosotros con colegas de Centroamérica ya hablábamos de que las redes de trata tienen esta modalidad y pueden prevenirse, pero bueno, con confianza en los padres. Los padres tienen que estar siempre a la vanguardia de qué es lo que están haciendo los chicos, y los chicos tienen que prevenirse porque estos delincuentes van a seguir dando vueltas y cada vez con mayor sofisticación, ¿no? Después, 2020, hay una tipología que por ahí es interesante mencionar para finalizar este análisis del crecimiento de los delitos más atractivos de 2020-2021, que son los delitos marcarios. Hoy, como les decía, la carta de presentación de las personas y de las empresas son los perfiles de las redes sociales, la página oficial de cada uno, que lo que les decía al principio va generando la reputación online o la identidad digital. Pero bueno, contra eso tenemos los ciberocupas de dominios, que se llaman cyberquoting, que son quienes compran los dominios con diferentes extensiones. Acá tenemos el .com.ar, pero hay miles de extensiones en todo el mundo. Lo compran y utilizan para fines comerciales, por ahí dañar a la competencia o utilizar la clientela de la competencia, o bien para vendérselo a la competencia. Ocupan ese dominio. Lo mismo los dominios con errores de tipeo. O sea, están estudiados categóricamente cuáles son los errores más comunes de tipeo al ingresar a una página. Entonces compran esos dominios, ocupan esos dominios. Eso se llama typo squatting, son delitos cada vez más comunes porque solamente registrar un dominio y sale 10, 12 dólares, 7 dólares y pueden ser utilizados para extorsión o para desviar la clientela. Y el otro tipo de delitos son los delitos marcarios, que hoy está en debate entre los profesionales del derecho y las cámaras de comercio. Es un tema de regambre mundial, que son la compra de los famosos tags. Una cosa es cuando una persona pone una marca en Google y le responde Google la marca que está buscando y marcas similares en forma orgánica, porque pueden tener que ver con los algoritmos, porque pueden tener que ver las empresas. Pero muy distinto es cuando alguien compra o patrocina una información y le dice, bueno, en el anuncio de AdWords, en el anuncio publicitario en las redes, cuando aparezca tal marca, cuando alguien busque tal marca, aparezca mi marca y la clientela vaya directamente hacia ese lugar. Bueno, ahí estamos hablando, muchos colegas hablan de la distracción de la clientela y un uso ilegítimo de marca. Entonces, hoy estamos en una cuestión de debate, hay una cuestión jurídica, hay una cuestión ética, si corresponde o no corresponde la compra de tags de la competencia en empresas, entre profesionales. Por eso yo creo que son tiempos muy interesantes para hacer un análisis sobre este tema. Pero el profesional hoy, yo creo que en esta revolución informática tiene muchísimo para dar, porque más allá de los delitos informáticos, es el encargado de refutar la información que va a surgir y surge todo el tiempo. Entonces, es importantísimo estar siempre a la vanguardia de los cambios y de lo que va surgiendo en Internet. Un poco, para hacer un poco más yo voy, ¿cómo cuidarnos, digo? ¿Cómo cuidarnos de no ser víctima, ponele esto de los delitos bancarios, ¿no? O las compras que te aparecen que vos compraste en determinado, que nunca estuviste, que no es tu tarjeta, no es tu firma, no es nada. ¿Cómo cuidarnos de esto para que esto no suceda?
Bueno, en la mayoría de los casos de los delitos bancarios se dan cuando la víctima es engañada, lo que se llama phishing silenciosos o phishing fríos, donde solamente le piden la validación de algunos datos, los datos de la tarjeta, código de seguridad, y no van a hacer nada en forma simultánea, lo van a hacer más adelante, para no levantar sospechas. Yo creo que la confianza es fundamental. Entrar, si uno quiere comprar algo, tiene que ir a sitios oficiales, no tiene que validar información si se la piden desde un correo electrónico que por ahí puede estar emulado, puede ser similar al del banco, pero cuando no todo el mundo va a entrar al código fuente a analizar si es o no real. La premisa es, si uno quiere cambiar alguna información, que tipee directamente la página del banco o de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, mira, a mí me llamaron que el sistema de alarmas, por ejemplo, para dar un caso, el sistema de alarmas que yo tengo en mi casa, la tarjeta que me tenía como débito automático había vencido y que tenía que cambiar la tarjeta. La verdad me pareció raro porque no sabía que había vencido la tarjeta, a veces uno no se da cuenta, y la verdad que no había vencido la tarjeta. Ese hecho, digamos, no había vencido la tarjeta, porque yo en ese momento no es que desconfié, la verdad, porque la conversación me la fueron llevando tan bien que no desconfié. Y la realidad que después dije, deme un teléfono que después llamo en todo caso. Me dieron un teléfono también, sí, pero por la ocupación de todos los días no respondí la llamada. Y la realidad era que era mentira, que no me había vencido la tarjeta estaba vigente. Entonces, estas cosas suceden en el día a día, pero hay que estar muy atento, me parece, ¿no? Sí, por eso, como les decía, son cada vez más sofisticados. Hoy comprar una tarjeta prepaga de teléfono es muy sencillo, ponerla a nombre de cualquier persona, cualquier ciudadano también es muy sencillo, y ponerle el logo al WhatsApp de la empresa o la tarjeta también es muy simple. Y otro de los temas, no todas las empresas son infalibles, siempre hay filtraciones de información. Grandes compañías, hay estados en Estados Unidos que le han sido filtrados datos, o sea, no todo sistema es infalible, y la privacidad en Internet es cada vez más relativa. Por lo tanto, los delincuentes compran esos datos en el mercado negro y también son de mucha ayuda para seguir el engaño, ¿no? Son todos elementos que ellos van uniendo, porque, como les decía al inicio, es muy rentable para el delincuente hoy hacerlo desde una casa, desde algún lugar remoto, recaudar rápidamente y no exponerse por ahí en algún otro tipo de delitos que los pueden llegar a atrapar más fácil. Vos lo planteás como que es algo a corto, mediano y largo plazo que se va llevando, como que ellos van procediendo, tienen un proceder gradual en el transcurso del tiempo, me decís. Claro. Buscan la información, no la aplican inmediatamente, y cuando vos ya te olvidaste y te relajaste, ahí aparece determinada circunstancia. Exactamente. Digo, respecto de poner que cualquiera de nosotros pueda ser víctima de un hecho puntual de que han comprado con una tarjeta nuestra o lo que sea. ¿Cómo es el proceder del después? Cuando a vos te llega una liquidación que te dicen tenés 5 gastos que no fueron tuyos. ¿Cómo es el proceder? ¿Cómo actúa el ciudadano común ante determinada circunstancia? Bueno, en principio hacer la denuncia es el paso número 1. Más allá de que muchas tarjetas de crédito, la mayoría tienen seguros. Si no se denuncia, es un hecho de impunidad y por ahí la gente dice, bueno, me cubre el seguro, ya estoy tranquilo. Pero hay muchos casos en donde no les cubre el seguro. Los delitos bancarios, por ejemplo, cuando le ingresan a la cuenta de una persona, ingresan porque voluntariamente fue engañada. Y bueno, ya hay varios casos en la justicia civil en donde los bancos desconocen esa información porque le dicen, no, usted le brindó todos los datos de acceso y nosotros cumplimos con las barreras de seguridad. Pero también hay jurisprudencia con el caso de los créditos. Cuando la gente el delincuente se pedía ese autocrédito, ahí ya la justicia dijo, bueno, el deber de cuidado, el deber de seguridad corresponde al banco. Por lo tanto,
siempre hay que hacer la denuncia en el fuero penal, porque esto se trata de una estafa, y en el fuero civil para tratar de recuperar el dinero, porque el banco hasta que no haya un fallo no va a restituir el dinero. Claro, verdaderamente es un tema complicado que vos me decís, porque entramos en un escenario que si el banco quiere solidarizarse con vos y quiere reconocer que fuiste estafado o no. Bueno, la verdad que yo tengo que decir que lo que me pasó a mí tenemos que dar gracias de que fue un banco que se dio cuenta del banco, porque antes de que me llegue la liquidación se dio cuenta y ya eso lo despejó, pero si no, debe haber otros bancos donde te viene la liquidación con un gasto que no es tuyo. Exactamente, por eso... Una compra la hizo en ISIS, otra en un restaurante peruano y otra en ¿cómo se llama? En Uber. Un Uber. El hombre que un importe grande, el hombre estaba en Europa. ¿No? Presumimos que puede ser una de las cajeras de ahí, pero ¿cómo lo probás? No puedes acusar a nadie. Claro, no, uno nunca sabe si es imposible, ¿sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo te das cuenta? Puede seguir una línea de investigación, quiénes son los beneficiarios finales de los productos que compran, pero bueno, cuando se suman los datos de tarjetas de crédito, a veces quien roba los datos de tarjeta de crédito no los usa, los vende para que otros lo utilicen. Por lo tanto, la prevención y estar muy celoso en donde uno coloca los datos o a quién se los da es la mejor herramienta, porque... Claro. Por supuesto. Exactamente, ahí ya hay una línea de investigación, pero en lo que es compras online, esa información... Claramente, sí. Cuando hablamos en micrófono porque como no nos escuchan sino en el Zoom y como este evento está siendo grabado para subirlo después al canal de YouTube del colegio para que los profesionales que están trabajando y después lo quieran ver, lo puedan ver. Por eso nos pasamos el micrófono para que quede grabado. Digo, cuando habla, hay uno de los temas que vos planteabas recién, el tema de los menores, ¿no? El cuidado que tenemos que tener con los menores, que ese es un temazo importantísimo, más allá que el de tener que pagar una cuenta que no es nuestra también, pero el tema de los menores es muy complicado. Viste que los chicos están frente a una computadora y ninguno de nosotros nos damos cuenta con la celeridad que cambian de pantalla, de página y todo lo que ven simultáneamente porque tienen apertura acá, allá y en el otro lado. La verdad que, ¿qué consejo nos podés dar y cómo sería el proceder si nos damos cuenta de que un menor puede llegar a ser víctima de un hecho con una persona que le quiere o tener información o un encuentro o lo que sea? Bueno, el paso número 1 es la educación. Los niños tienen que saber de que el delincuente, que este tipo de delincuentes está operando en Internet, es un tipo de delincuente muy paciente, puede estar días, meses, años en tratar de ganarse la confianza y hace lo que se llama inteligencia social. Va a investigar los perfiles, los gustos de las futuras víctimas para quedar más empático. Entonces, los chicos tienen que estar al tanto y tienen que tener esa precaución. Cuando aparece una persona con un perfil realmente muy atractivo, que aparece de la nada, sin amigos en común, ahí advertir a los padres, mira, está pasando esto. El monitoreo de los padres hacia los chicos está bien, es una herramienta, pero la relación de confianza no puede romperse nunca, que es lo que intenta hacer el delincuente, que esa relación sea solamente entre delincuente y menor a espaldas de los padres. Por lo tanto, educación, mantener esa relación de confianza son herramientas fundamentales para tratar de luchar contra este flagelo. Y si lamentablemente una persona es víctima, un niño es víctima de esto, es hacer la denuncia inmediatamente. Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal tiene herramientas realmente muy importantes y investigadores de primer nivel que han esclarecido casos muy, muy complejos, inclusive casos donde bandas internacionales, porque acá no es solamente una cuestión local. El grooming puede atacar a un niño, puede ser una cuestión
un delincuente personal, pero también pueden utilizar células para captar información del menor, fotos que después las venden, o bien, como decía anteriormente, para redes de trata. Por lo tanto, siempre hay que hacer la denuncia. Respecto de este hecho tan horrible y tan puntual que estamos planteando ahora sobre el tema de los menores, ¿tenés algún tipo de porcentaje de chicos que han sufrido este tipo de situaciones y que fueron descubiertos después que encontramos quiénes eran los culpables o quiénes eran las personas que estaban atrás de esto? Bueno, el grooming es delito recién a partir del 2013 en Argentina. Y a partir del 2018 el acopio y consumo de pornografía infantil recién está penado en la Argentina a partir de esa fecha. La Argentina era uno de los países con mayor cantidad de delitos de este tipo, porque en países donde estaba prohibido el consumo y el acopio de este tipo de material, triangulaban y utilizaban el ciberespacio argentino para no ser detenidos en su país. Estuvimos muchos años en el top 10, desde que se sancionaron se incorporó al Código Penal estos dos artículos, ha disminuido. Ciudad de Buenos Aires realmente es una eminencia en lo que es investigación, hace el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, entre otros, viene hace 12 años trabajando muy fuerte en contra de estas bandas criminales, y es la institución que más ha podido esclarecer casos y colaborar con todo el país. Pero realmente las cifras fueron creciendo porque no solamente a partir de que se incorporó al Código Penal se pudo investigar y es delito, porque antes no era delito, lamentablemente no era delito, y también las fuerzas de seguridad de la ciudad y también federales han incorporado tecnología, capacitación para contrarrestar y avanzar contra este flagelo. Un temazo y la verdad sí, doloroso, ¿no? Porque es tremendo. Un temazo tremendo porque es una situación familiar que se genera del menor y todo el grupo que debe ser muy comprometido también salir de esa situación. Es que es extorsionado también el menor. Es que del grooming a la extorsión es un paso muy pequeño. Cuando se le gana la confianza al menor, se le pide que se le dé una imagen íntima en el marco de la relación de confianza, el paso siguiente es la extorsión y no se lo puede contar a nadie por el miedo. Es realmente muy complejo, es uno de los delitos más graves, y en materia de penas, el grooming solamente es un delito escarcelable. Lamentablemente, juicio abreviado, probation, el delincuente puede estar prácticamente caminando por las calles sin ningún tipo de pena, salvo que, bueno, se pase a un delito más grave, pero solamente el grooming hoy es escarcelable, lamentablemente. Una barbaridad. Y bueno, porque es un delito que hace poco que está declarado como delito, más de 2013, digamos, sí. Es algo como nuevo que está dando los primeros pasos, pero y también como bastante desconocido de parte de los adultos, ¿no? Especialmente vos sabés que los abuelos cuidan, la mayoría cuidan a los nietos, sí. Como los papás trabajan y la gente grande, esta dinámica del internet y las redes y todo eso no la maneja tanto, entonces es muy fácil para quien intente seducir a un menor en ese escenario, ¿no? Y sí, pero bueno, estamos para bien, esta revolución informática es un aliado estratégico y muy importante. ¿El Estado el Estado acompaña esta concientización, va allanando el camino de concientizar en jardín de infantes, escuela primaria, en comunicación directa con los padres para que esto no suceda? Se necesita mucho más. Nosotros viajamos por todo el país dando capacitaciones a fuerzas de seguridad, a colegios, y se necesita mucho más. La gente a veces no sabe en dónde denunciar, cómo resguardar la prueba, porque a veces la gente quiere denunciar y cuando va a buscar el link no sabe a dónde encontrarlo. Falta mucha capacitación y es la herramienta que tenemos para combatirlo.
Cuando detectamos que un menor está comunicado con una persona que no sabemos quién es, que es un adulto que normalmente simula ser alguien, un padre, sí, pero no lo es, para que caiga en la trampa, cuando un adulto se da cuenta de eso, ¿qué debe hacer, Diego? ¿Qué situación? ¿Llamar a la policía enseguida? ¿Qué debe hacer? Bueno, hemos visto casos donde la bronca, la indignación hace que el padre actúe por cuenta propia y cite al delincuente en una esquina y lo agarre a las trompadas y termina siendo procesado por lesiones el padre. Lo que hay que hacer es que utilizar mucha templanza, hay que ir a la comisaría o ir a la fiscalía. Las fiscalías de la ciudad están muy preparadas para eso. Ellos van a acompañar en todo el proceso de investigación para poder dar con el delincuente. Pero las acciones pasionales en estos casos es un arma de doble filo porque le permite al delincuente ganar tiempo para tratar de ocultar las pruebas, profugarse o inclusive termina siendo el padre o la madre procesado, pues lo primero que, cuando se entera, lo primero que quieren hacer es ir a agarrar al delincuente del cogote y bueno, la justicia está preparada para eso y ese es el camino, ¿no? Siempre la justicia, siempre llamar e iniciar ir a hacer la denuncia, llamar a la comisaría inmediatamente, llamar al 911 para que vengan y tomen cartas en el asunto. Es cierto lo que vos decís, los papás, seguramente cualquiera que nos pase, un abuelo, un tío, que nos pasa una situación semejante, te altera, te pones nervioso, no sabes cuál es el proceder. Y el delincuente del otro lado está tranquilo, sabe cómo deshacerse de esa situación y escapar. Exacto, ¿no? Nos ha pasado en muchas charlas que cuando nosotros vamos a colegios y contamos el procedimiento, muchos niños y adolescentes se dan cuenta, están siendo víctimas de ese proceso y es a partir de ahí que ellos lo cuentan y hacen la denuncia. Porque también la inhibición de la propia víctima juega muy a favor del delincuente en no denunciar y no contarlo. Claro, ¿no? Por temor, por miedo, por vergüenza, por todo. El miedo es el que genera el delincuente, la vergüenza, es decir, caía en esta trampa, en este delito, y después no saber qué es lo que va a pasar, si se va a poder investigar o no. Claro. ¿Esclarecimiento se alcanza? ¿Se puede alcanzar? Se puede alcanzar, sí. El tema, la llave es la denuncia. La llave es la denuncia. Bueno. Es un temazo, realmente es un tema más que importante para que todos tengamos en cuenta en nuestras casas y lo aconsejemos a nuestros familiares y amigos, vecinos también y clientes en nuestras oficinas. Contemos que estas son cosas que suceden y que son recontra traumáticas después para toda la familia y especialmente para el menor. Tema, a ver, Diego, el tema de scratches. ¿Viste? Scratches en redes sociales. Muchas veces nosotros los inmobiliarios que vivimos siendo escrachados por algunas asociaciones que andan por ahí diciendo cosas que no sabemos de dónde viene el mal, ¿no? Pero que nos viven escrachando, a veces públicamente en la tele y a veces en las redes. Y a veces que se la agarran con determinada inmobiliaria, que le escrachan una persona que no pudo concretar su operación, pero que el inmobiliario trató hasta último momento de poder llevar a un lado positivo la operación, pero bueno, se cayó, no pudo realizarse. ¿Cómo podemos nosotros, cuál es el proceder que tenemos que tener cuando vemos que en Google nos ponen determinada cosa? Bueno, lo que intenta hacer una persona que quiere generar una noticia negativa es arruinar o atacar la identidad digital, como decíamos al principio. Una cuestión es la libertad de expresión, que todo el mundo tiene el derecho a expresarse y es uno de los principios de Internet, potenciar ese derecho, y otra cosa es dañar adrede para generar un efecto. Si ese efecto, si ese comentario o ese scratch está pensado más allá de la libre opinión y tiene el objetivo de generar, instigar a la violencia o discriminar a un sector determinado, ya corresponde que se investigue si efectivamente se está tratando de la instigación a la violencia o la discriminación de un sector
profesional o una minoría étnica, por ejemplo. Yo creo que el scratch es una de las herramientas más negativas que tiene el ciberespacio, y los propios usuarios lo van a ir corrigiendo, más allá de las víctimas, que también tienen todo su derecho de poder solicitar a la justicia que se investigue el objetivo de esa publicación. Porque una cosa es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, y otra cosa es decir, este señor es un delincuente. Claro, porque la verdad que si se puede hacer la denuncia, ponele, nosotros somos inmobiliarios, hablemos sobre casos que, para ejemplifiquemos. No pudimos concretar una operación por X tema, poner un alquiler, un contrato de locación. Y tenemos un inquilino que se fue dolido y dicen no vayan más a determinada inmobiliaria porque son estafadores, porque esto, porque el otro. Y todo mentira, es simplemente la insatisfacción de no poder concretar el contrato de locación que él pretendía. Bueno, ahí claramente lo que tiene que probar esa persona es que se realizó una estafa, según si acusa de que tal persona realiza estafas, tiene que probarlo, porque si no está afectando su buen nombre y honor. Nosotros como inmobiliario, digo, vemos eso, ves tu nombre de tu inmobiliaria y ves abajo que alguien te escrachó. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando vemos eso? Bueno, Internet y los buscadores tienen lo que se llama autorregulación. Uno puede solicitar que esa información o esa opinión que es gravosa se elimine, pero como les decía al principio, si el objetivo de dañar lo pueden cargar, lo pueden subir 1000 veces. Pero sí lo que se puede realizar es una denuncia por calumnias e injurias y individualizar a la persona, intentar individualizar a la persona para que explique por qué escribió esa acusación tan grave dañando a un tercero. Otra cosa distinta, que una persona esté disconforme y diga, bueno, yo recomiendo no ir más a tal lugar porque pasó eso. Y otra cosa es que acuse con un delito. Y otra cosa mucho más grave es que haya organizaciones para instigar a cometer delitos. En cuestiones políticas hay todo el tiempo, en campañas políticas, siempre existen este tipo de situaciones, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, pero ese tipo de violencia yo creo que le hace muy mal a Internet y al ciberespacio, que es una de las invenciones que llegaron para potenciar la libertad y no para utilizarla para el mal, ¿no? Para dañar. Claro. Porque viste que la mayoría de los inmobiliarios no somos muy duchos en el tema de redes, en el tema de Internet, en el tema y a veces nos sobrepasa. El otro día yo me encontraba con un inmobiliario amigo que me decía, me escribieron, no te recomiendo tan inmobiliario. La verdad que me dice, yo tengo 40 años en el mercado y jamás tuve ningún inconveniente con nadie, y veo que mi hijo, que es el que le maneja las redes, encontró una opinión de alguien que no recomendaba esa inmobiliaria. Eso es imagínate, es mala prensa, digamos. No, seguro. Nosotros, ¿no? Y aparte quizás alguien escribe con una opinión equivocada por una cuestión del momento y después se olvida y te dejó ese daño ahí. Y queda ahí. Claro, pero por eso hay que determinar bien cuáles son los tipos de situaciones. Una cosa es la opinión y otra cosa es el scratch malintencionado con el objetivo de dañar el buen nombre y honor o instigar a actos delictivos o a la violencia. Esas son todas cuestiones muy distintas. De hecho, las redes sociales sancionan a quienes instigan a la violencia. Pero bueno, hay que tener muy presente de que forman parte de las reglas del juego del ciberespacio en este momento. Sí, por supuesto. ¿Tenemos alguna pregunta, Claudia, por ahí? No, en este momento, bueno, vamos a invitarlos a todos para que nos hagan alguna inquietud o nos puedan formular, que lo pueden hacer a través del chat, tanto los que están, los espectadores de Zoom y tanto los que están en YouTube. Así que les damos unos segunditos a ver si nos dan alguna inquietud para poder preguntarles. Gracias. La asociación que perteneces, que está trabajando en esto, que viene ya desde hace un tiempo estudiando este tipo de temas delictuales,
¿Cómo poder ubicarlos para asesorarse, para pedir que vayan a la escuela donde van los chicos de nuestros colegas? ¿Cómo poder vincularse con la asociación? ¿Cómo te encuentran? El sitio oficial es cibercrimen.org.ar y allí están todas las vías de contacto para poder coordinar entrevistas, charlas en los colegios, en las diferentes instituciones. Y bueno, tenemos un equipo muy preparado que recorre el país para tratar de, desde la sociedad civil, brindar este servicio. Perfecto, porque vos sabés que esto creo que es generar conciencia, ¿no? Totalmente. Desarrollo, sí. Conocimiento, como para que cada uno sepa cómo puede cómo pararse ante determinada situación y poder asesorar al otro, ¿no? Exactamente. Cuando empezamos en el 2013, la tendencia de delitos fue cambiando categóricamente, pero siempre los delitos con objetivos económicos y los delitos contra la moral han sido los que fueron relevantes y estuvieron siempre en el top 10. Pero la dinámica va cambiando y la conciencia, generar conciencia y a través de la educación es fundamental. Sí, claro, me imagino que ese es el camino, ¿no? Así que bueno, nosotros invitamos más allá de esto, invitamos a los colegas que quieran vincularse con la asociación que participa Diego, que es integrante. La verdad que es bueno para que me parece piola que la puedan llevar a las escuelas o a los clubes donde vayan los chicos, especialmente por el tema de los menores, que es un temazo. Y el otro tema que te quería preguntar, Diego, también es el tema de violencia de género, ¿no? Viste que hoy está tan de boga violencia de género. Sí. Por las redes también se ejecuta también esta violencia, ¿no? Sí, sí, y no solamente eso, sino se avanza sobre las restricciones de acercamiento. O sea, en muchos casos hay personas que tienen restricciones de acercamiento y lo hacen a través de redes sociales, a través de perfiles usurpados o falsos y siguen hostigando, amenazando a la mujer, a sus hijos. Y si bien hay una regulación, o sea, el fallo puede ser restríngase todo tipo de contacto, inclusive digital, técnicamente no se puede controlar. Entonces, es una de las grandes problemáticas que estamos teniendo, porque si el agresor, el violento, quiere seguir ejerciendo violencia, le va a hacer la violencia digital. Claro, porque con la pulsera lo pueden identificar, la pulsera si tiene una pulsera o tiene el botón antipánico la persona que busca que no se le acerquen, pero el tema en el celular es imposible, digamos, ¿no? O un mail. Ha habido fallos que le prohíben usar tecnología y consiguen otro celular, otra computadora. Yo creo que la cuestión de la violencia de género quizás es más compleja cuando hablamos de Internet porque ya el delincuente tiene un montón, porque cuando es un agresor, un violento, ya es un delincuente por lesiones o por cualquier otro tipo de delito. Tenemos que considerar de que puede generar más daño, porque tiene información, puede generar amenazas anónimas, que genera un daño psíquico muy grande. ¿Se puede descubrir, Diego, la amenaza anónima, poner una amenaza anónima de un número de teléfono? Después, ¿se puede seguir el lineamiento para llegar a la persona? Siempre atrás de un perfil falso usurpado hay una persona. Lo que tiene que determinar la justicia es desde qué IP se realizó, qué proveedor de Internet le brindó ese servicio a ese usuario determinado e ir en busca del lugar o el usuario determinado. No en todos los casos, pero sí se puede seguir una línea de conectividad. Claro, porque vos compras yo te hablo mucho de tecnología, no entiendo, pero no importa, para que todos aprendamos. Compras un chip, lo pones en cualquier celular, pero ahí tengo que poner los datos, mis datos seguramente. ¿Puedo truchar los datos? ¿Puedo poner datos falsos? Para habilitar la tarjeta, para habilitar el número de teléfono, sí. O sea, hoy son 3 preguntas muy fáciles. A veces una persona agarra un padrón electoral y con esos datos pone la línea a nombre de un tercero. Lo que no puede truchar es el email, o sea, que es como si fuera el MAC address de una computadora. Por lo tanto, eso no lo puede eliminar.
Para eliminar la prueba tiene que eliminar el teléfono directamente, y también tiene el otro tema que es la conectividad. Si por ejemplo se conecta con el Wi-Fi de la casa, ya ahí lo van a geolocalizar. Claro. Es más difícil, por ahí se conecta desde una plaza. Hay cámaras, hay otras herramientas para investigar, como las cámaras, ya es más complejo, pero se puede. ¿Y crees que las investigaciones en este país, más o menos, va siguiendo el lineamiento como para ir mejorando, y hay inversión, hay partida presupuestaria para que el país vaya mejorando en cuanto a investigaciones en esta materia? Ciudad de Buenos Aires fue el primer distrito hace 12 años que ha invertido muchísimo y lo ha tomado como prioridad. Después Ciudad de Córdoba, y hay algunas otras provincias que intentan, pero se necesita mucha capacitación y mucha infraestructura, y el personal calificado también tiene ofertas del sector privado, que es otro de los problemas, ¿no? Que el sector privado brinda quizás mayor recursos o sueldos que el sector público, pero yo creo que se necesita más inversión porque es un tema importantísimo para poder resolverlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre las partidas presupuestarias son cortas. Sí. Sí, Jorge. El microfonito, Claudia, así lo pueden escuchar en la gente que nos está siguiendo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo hace años tengo 2 celulares a mi nombre con distintos números, ¿no? Pero últimamente me está pasando en uno de los celulares que me entra una llamada, cuando digo hola, me cortan y me sale posible llamada fraudulenta, creo, puede ser. Y yo pongo bloquear, la bloqueo automáticamente. ¿De dónde puede venir eso? No, hay muchos, por ejemplo, los celulares de última tecnología tienen alguna suerte de detección de llamadas poco frecuentes y colocan posible spam, pero no significa que sean de origen delictivo, como también pueden serlo, ¿no? Porque es una advertencia de que no es un número frecuente. Pero bueno, los celulares también pueden tener virus espías. También se recomienda escanear, bajarse un antivirus y escanearlo todo el tiempo, porque bueno, la información hoy vale más que el dinero para el ciberdelincuente. Así que nos podemos proteger preveniéndonos con antivirus y como hablábamos recién, no ingresando, no dando información a terceros desconocidos. Muchas gracias. Diego, respecto de una noticia desagradable que fue preocupante para la política, el tema del RENAPER, que tuvieron problemas le captaron la información de los datos de todos los ciudadanos de Argentina, el número de documentos, los datos filiatorios y el número de trámite del documento de identidad. ¿Esto podrá traer problemas futuros o crees que más o menos por tus conocimientos y las reuniones que has tenido, esto pudo haber sido ya mejorado y el camino allanado para obstaculizar que esta información que se sustrajeron no genere algún perjuicio a la ciudadanía? Bueno, el tema de la seguridad informática realmente es una gran asignatura pendiente para la Argentina y para el mundo. No solamente ha pasado acá, sino ha pasado en muchos países, inclusive con información más sensible que el DNI. Esa información después la utilizan para comercializar, para diferentes cuestiones, pero lamentablemente es parte de la seguridad informática que no podemos controlar nosotros en materia preventiva. La pueden utilizar para un montón de cosas. Generalmente los cibercriminales la seleccionan y después la venden en lotes, pero tenemos que tener en cuenta de que
cada proceso que nosotros tenemos que hacer con un DNI, o las empresas que lo exigen, van a tener que reforzar la seguridad informática para que no solamente el número de DNI y el número de trámite sean variables para validar algún dato. Van a tener que exigir, como las redes sociales exigen hoy el doble factor de verificación o de validación, bueno, cada vez hay que ir poniendo más barreras para que se le gane a esta avalancha de robo de datos o de información. Claro. Respecto de Argentina, en el contexto de Latinoamérica, no nos vamos a imaginar ni Europa, ni Suiza, ni ningún otro país, Estados Unidos, me imagino que ellos deben estar más avanzados, pero en el contexto de Latinoamérica, Argentina, ¿está preocupado? ¿Hay iniciativa de preocupación de que esto hay que frenarlo, dedicación, como que le llama la atención a la agenda política de Argentina en el contexto de Latinoamérica o somos uno de los peores? No creo que seamos ni los peores ni los mejores. Cuando la política argentina es muy particular, actúa a veces cuando suceden hechos trascendentes y es allí cuando los legisladores le dan una preocupación firme y empiezan a trabajar a partir de cierta visibilidad de un caso en particular. Pero creo que es una problemática ya regional porque las fronteras son fronteras políticas. Hoy para Internet no hay una frontera delimitada. Pueden atacar en Uruguay, Brasil, Argentina. Prácticamente ya depende de una política regional de ciberseguridad más que políticas locales. Un hecho que no tocamos, pero que se sucedió y que fue noticia en los diarios y no sé, quería saber si se sigue aplicando o ya fue desechado. Viste que decían que cuando vas al cajero automático muchas veces te arman un simulador de cajero y tu tarjeta queda como copiado los datos de tu tarjeta para que después vienen y te vacían la cuenta. Sí. Eso, ¿lo mejoraron los bancos? ¿Lo mejoró el Estado? ¿Sigue sucediendo? Porque la verdad que yo no lo vi nunca, ¿no? Pero me imagino que tienen como un teclado que sobreponen al teclado del cajero. Contanos cómo es. Bueno, en principio ha bajado muchísimo. Debe ser una de las tantas tácticas que utilizaban los delincuentes. La inspección de cajeros ha ayudado a que esto se desaliente, y también la prevención y lo que han hecho los medios de comunicación y las diferentes instituciones en visibilizar este tipo de ataque. Y bueno, la gente ya se fija mucho más en no caer en este tipo de situaciones. Pero eso no quiere decir de que mañana surjan nuevas modalidades, porque esto va a ir cambiando todo el tiempo y no es una cuestión de Argentina, sino del mundo. Claro, sí, sin duda hay gente que piensa sistemáticamente por qué camino ir para encontrar la llave al delito, ¿no? Porque la verdad es la creatividad y el desarrollo, como es un escenario nuevo, un escenario que para transitar y para conocer hay muchísimo, sí. Y siempre hay gente que sabe mucho más que nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Claudia, ¿tenés alguna? No. Bueno, un poco como para ir cerrando, si a ustedes les parece, creo que tenemos un abanico de información importante. ¿Qué recomendás si una persona es víctima de un delito respecto de un gasto? De un gasto X que te venga como que compraste por medio de Mercado Libre, por medio de una determinada oferta que te aparece y vos comprás y después fuiste estafado, que ese objeto no te llega nunca, o porque pasa, no te llega nunca, o cuando te debitan otro valor que no es el que vos acordaste, la compra. ¿Cómo es el proceder ante eso? Bueno, ha pasado mucho y el año pasado también fue uno de los picos de este tipo de casos en donde el delincuente vendía productos a valores muy bajos, eran casos de 2.000, 3.000 pesos que ni siquiera valía la pena intimar el cumplimiento con una carta de documento. Allí también es prevención, es tratar de ver a quién se le está comprando, porque
es muy difícil, se puede reclamar, pero primero lo que se tiene que reclamar es el cumplimiento de la entrega de la cosa, y ya por ahí una carta de documento vale más que lo que está siendo estafado, que el producto que no llegó o el producto deficiente. Por lo tanto, las redes y bueno, los diferentes portales de venta de productos tienen un scoring de los usuarios y los vendedores, y hay que prestar mucha atención a quién se le está comprando. Eso es una de las recomendaciones. Y una vez que ya caíste, digamos, compraste y ponele que no compramos esto de 2.000, 3.000, que compramos una heladera, no sé cuánto, una heladera, 40, 50 debe costar. Compramos eso y después cuando la vamos a retirar no es lo que nos ofrecieron. Bueno, ahí está todo lo que es la ley de defensa del consumidor. Uno puede hacer los reclamos online, las diferentes mediaciones en las instituciones de la ciudad o en la nación. Realmente es una cuestión que tiene todo el derecho el usuario, y yo recomiendo siempre que lo haga, porque tiene una muy buena respuesta y una respuesta muy rápida, los tribunales del consumo. Y cuando haces de cuenta que compras la heladera y cuando la vas a retirar, no existe esa dirección que te dijeron dónde retirarla. ¿Cómo procedemos? ¿Vamos a la comisaría, llevamos la constancia? Y bueno, ahí hay que investigar la producción de un supuesto fraude y hacer la denuncia correspondiente. Sucede y el año pasado, como te decía, fue uno de los puntos fundamentales porque la gente no podía moverse. Era estafada y no tenía herramientas de reclamo, o el reclamo demoraba muchísimo porque estaba media máquina la justicia y todas las instituciones. Diego, lo que pasa, bueno, lógicamente el año pasado fue un año muy difícil, un año donde empezamos a vivir de otra forma y a consumir de otra forma también, porque casi todos hemos comprado algo por internet una vez por lo menos, y la verdad que sin conocer tuvimos que aprender de un día para otro, pero bueno, hay veces que las cosas salieron bien y hay veces que sin duda las cosas salen mal. Un cierre que quieras darnos para tomar como guía ante cualquier hecho, nuevamente recordarnos. Bueno, nosotros, otra de las instituciones que tenemos de 1770, que se dedica a difundir el legado de Manuel Belgrano, que hoy está más vigente que nunca, y una de sus máximas, él nos plantea que sin educación no hay adelantamiento, y en esta etapa de la revolución del conocimiento que nos trae Internet, tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, y eso es la mayor recomendación, estar siempre a la vanguardia de los cambios para abrazar a la tecnología con todos los beneficios y también para protegernos de los delitos que podemos protegernos, ¿no? Muy grande, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para Diego. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por acompañarnos. La verdad que siempre sirve, siempre suma. Sin duda que va a ser bastante visualizado este video después porque lo vamos a recomendar, lo vamos a poner entre los destacados porque realmente nos va a ayudar en el día a día de los tiempos que corren. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Hacer cierre. Bueno, gracias. Tanto presencial, gracias por acercarse a la sede y todos los que estuvieron en esta charla que nos brinda nuevamente el Colegio Profesional Inmobiliario. Gracias, presidente Marta Lioto, y gracias, Diego, por participar, muy buena moderación, y además hay muchos agradecimientos en los chats. Así que muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro a todos y muy buenas tardes. Chau, chau.